La salud yo creo que es una de las condiciones muy importantes del ser humano. Generalmente, como hemos visto, el ser humano le da una importancia significativa a la salud, principalmente cuando la pierde. Y generalmente a la salud física, no a otras condiciones, donde nosotros entendemos que la salud es más que eso. Nosotros entendemos la salud integral, donde para nosotros la salud integral es la condición en la cual todo está equilibrado. Toda nuestra vida tiene un equilibrio total y absoluto, no solo el cuerpo físico o no solo una condición en específico. Entonces, al hablar de la salud integral, pues estamos entendiendo que tiene que ver con nuestras relaciones, que tiene que ver con nuestra economía, que tiene que ver con nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestra mente, nuestra felicidad, nuestra tristeza, que tiene que ver con toda nuestra vida. De acuerdo a ello, nuestro trabajo es más arduo que solo atender el cuerpo físico. Porque si habláramos del cuerpo físico, a lo mejor ahorita estuviera hablando principalmente todos los jueves acerca de la alimentación. Y pudiera estar diciendo ahorita, ¿se han dado cuenta que el té de gordolobo le sirve para esto y para lo otro? ¿Se ha dado cuenta que si usted toma té de limón le va a servir para esto y aquello? Y a lo mejor se ha dado cuenta que la diabetes tiene mucho que ver con esto y esto y esto, y si usted hace esto y esto y esto, podría ya no tener diabetes. Se habría dado cuenta que a lo mejor la intoxicación que tiene usted en el páncreas genera que una condición, y podría estar hablando así. Cada jueves de enfermedades distintas y diferentes. A lo mejor en cierto momento lo vamos a hacer, pero no es lo único importante ni lo más importante. Tenemos que entender incluso que cuando vemos una condición física de esa manera, ya es el conjunto de condiciones que están comprometidas en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida de forma significativa. Que para ya llegar a una condición física de enfermedad, ya es una manifestación física que tuvo que ver con otras condiciones que se conjugaron, que están trabajando en conjunto al punto que se manifiesta esa condición física de enfermedad. Por lo tanto, no solo atendemos el cuerpo físico. Por lo tanto, tenemos que ir viendo, como les digo, toda nuestra vida integral. Si lo viéramos como cuerpos, podríamos decir que principalmente tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual y un cuerpo como de experiencia, que es cómo de alguna forma interactuamos con nuestro entorno. Lógicamente hay más condiciones dentro del estado vibracional donde podríamos definir más cuerpos aún, como el cuerpo psíquico, como el cuerpo amoroso, como ciertas condiciones que podríamos decir y podemos, como decir, ¿sabes? Tenemos un cuerpo, por ejemplo, glandular y podemos estar viendo un cuerpo, por ejemplo, a lo mejor bioeléctrico y así podríamos ver que existen más cuerpos. Y sí existen, de acuerdo, como les digo, a esas definiciones que nos podría dar una observación de acuerdo al estado vibratorio de todo lo que somos. Sin embargo, los cuerpos principales que en este momento nos atraen nuestra atención es, como les digo, es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual o nuestra conciencia y definitivamente la forma en que interactuamos con todo nuestro alrededor. De acuerdo a ello, podemos entender claramente si tenemos algún desequilibrio o podríamos decir un proceso de enfermedad o un proceso no conveniente que está actuando y que de esa forma no nos haga ver o sentir la vida de forma correcta. Ahora, ¿cuántos desequilibrios o cuántas condiciones no convenientes tenemos? No solo físicas, sino emocionales, mentales, en todos los aspectos, que estamos tan adaptados a ellas que ya ni siquiera pensamos o creemos que estamos mal. Hay muchas personas que se han aguantado tanto a ciertas condiciones que definitivamente creen o piensan que la vida así es. Y la viven así como pueden. Entonces se adaptan tanto a esa condición que la forma de verlo, la percepción que tenemos de ello, hagan de cuenta que se aminora o se minimiza. Es como si le dijéramos a la mente o al cerebro, le dijéramos, sí, ya sé que eso está mal, no te preocupes, ya entendí el mensaje, ya no me lo mandes. Entonces, el cerebro sigue mandando el mensaje, pero nosotros le seguimos diciendo, sí, ya me di cuenta que eso está mal, no te preocupes, yo voy a hacer algo. Llega el momento en que le mandamos sus mensajes contrarios, al punto que el cerebro deja de mandar mensajes de dolor o mensajes que hay algo mal. Y por lo tanto nos adaptamos y ya no hay una condición en la cual podamos darnos cuenta de que algo está mal. Solo vivimos o sobrevivimos de esa forma o esa manera. Y a mí eso me ha tocado bastante. Hay personas, por ejemplo, que tienen dolores físicos y cuando van conmigo a que les ayude a algo, van y me dicen, tengo este problema. Y les ayudas y luego dicen, bueno, también tengo este problema, pero eso no es importante. Un dolor muy fuerte en la rodilla, por ejemplo. Pero eso no es tan importante.
cuando realmente es importante. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué tener condiciones que estemos soportando. Digo, si no hay más, tendríamos que soportarlo, pero si podemos resolverlo, tenemos que resolverlo. Y muchas veces el dolor simplemente es un recordatorio de nuestro cuerpo que algo está mal y que tenemos que arreglarlo, tenemos que hacer una condición para poder que esa forma sea diferente. O sea, tenemos que cambiar un hábito, tenemos que hacer algo distinto, a lo mejor hacer ejercicio, no hacer ejercicio, comer algo, no comer algo, alguna condición tenemos que realizar diferente, porque si no, nuestro cuerpo va a seguir mandando sus mensajes de dolor o se va a seguir desgastando o vamos a seguirnos dañando sin darnos cuenta porque no estamos atendiendo lo que el cuerpo nos dice. Entonces, son cosas que definitivamente sí son. Estamos en una condición de que estamos interactuando con todo nuestro entorno, en nuestro interior también, y que tenemos que buscar y encontrar el equilibrio en todo ello. Y para esto, el día de hoy, es importante entender algo. Es increíble una condición. Muchas veces nos focalizamos a los problemas que vivimos, a un problema económico, a un problema de salud, a un problema de relaciones. Si tuvimos un problema con alguien, nos peleamos, nos enojamos, se enojaron con nosotros, a lo mejor un problema laboral o de negocios. Y nos preguntamos acerca de los problemas, vemos como los problemas en sí, pero no nos preguntamos en cómo nosotros atendemos esos problemas. Entonces, hay mucha diferencia entre cómo se atiende un problema de una forma u otra, donde generalmente las personas no lo toman en cuenta, no son conscientes de ello. Generalmente las personas solo dicen, estoy enfrentando este problema o estoy teniendo esta condición, una enfermedad, un enojo, un divorcio, cualquier cosa. Alguien está enfrentando un problema y solo se enfoca a pensar en el problema mismo. Pero fíjense que hay una condición bien importante. Más que el problema en sí, porque la verdad, lo que ante un problema podemos hacer principalmente es evitarlo. Y si lo podemos evitar, ya hicimos mucho por ello. Pero si no lo podemos evitar, donde hay muchas condiciones en la vida que no podemos evitar, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Desde qué condición, qué actitud, qué forma o manera estamos enfrentando el problema? Y ahí es donde casi nadie, como les digo, se lo pregunta. La mayoría de las personas simplemente, inconscientemente, como pueden, enfrentan el problema. Es como cuando alguien se pelea a golpes. Generalmente, en vez de pelearse como debe ser, con la cara de frente para poderse defender o algo, ojalá nadie se pelee a golpes, pero lo que les digo es como un ejemplo que es muy gráfico. Hay gente que le pega así, ¿verdad? Y le hace así, cierra los ojos y empieza a dar manotazos, ¿verdad? Entonces es igual ante un problema. La mayoría de las personas cierran los ojos y empiezan a manotear, a ver qué queda bien o qué queda mal, a ver si le pegan, a ver si se defienden, a ver si se protegen. Entonces así se vive cuando tienes que enfrentar una condición difícil en la vida. Hay una ventaja. No se enfrentan muchas condiciones difíciles en la vida. La mayoría de las condiciones difíciles generalmente solo es un pensamiento de las personas. Es muy raro que físicamente tengamos que enfrentar una condición. Lógicamente en la vida sí se enfrentan algunas, pero no tantas como se piensan. Gracias a Dios. Pero todas esas condiciones que sí se tienen que enfrentar, como les digo, más que pensar en la condición en sí, en el problema, tienes que enfrentar realmente quién eres tú ante ello. ¿Cómo te comportas tú? ¿De qué estás hecho? ¿Cuál es tu entereza ante la confrontación, enfrentación o como lo queramos ver, la resolución de esa condición? O sea, ¿cómo vas a resolver lo que está frente de ti? ¿Quién eres ante eso? O podríamos decirlo diferente. ¿Quién quieres ser ante ello? ¿Cómo te quieres definir ante esa condición? Y ahí entonces es todo diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar de una mejor forma y de una mejor manera. Empezamos a enfrentarlos ya en la mejor condición, en la más eficiente, que realmente nos lleve a la resolución de la condición que estamos viviendo. Por lo tanto, nos da una oportunidad de mayor asertividad en que las cosas se resuelvan a nuestro favor. Si no lo hacemos así, nosotros mismos estamos haciendo que pareciera que estamos jugando al azar,
Y al jugar al azar, ¿quién sabe qué vamos a lograr? Ahora, ¿qué podría ser o cuál sería la condición principal que tenemos que poner atención en este momento? Bueno, la condición principal se llama estado de la mente o estado mental. ¿En qué condición se encuentra tu mente para enfrentar la condición que estás enfrentando? O sea, sé que si tu estado mental no es el correcto, lo más seguro es que la condición que enfrentas no tengas una resolución clara, consciente, inmediata de aquello que enfrentas. En inglés no es muy difícil porque es una palabra que es relativamente muy usada, aunque no es tan usada como lo estoy explicando, que se llama mindset, o sea, nuestro estado mental. Cómo está programada nuestra mente, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si tú quieres que la mente juegue a favor ante una condición, lo que haces es entrenar a las personas. Por ejemplo, la gente que es policía, la gente que es piloto, la gente que es bombero, la gente que es médico, la gente que es, por ejemplo, militar, pues tienen ya preconcebida más o menos una idea de los problemas que van a enfrentar, de las condiciones que van a enfrentar. Entonces se genera un entrenamiento haciendo que las condiciones se enfrenten ellos para poder hacer una programación de su mente, cómo tienen que responder ante eso. Y se hace entonces dentro de ese entrenamiento, se condiciona la mente de la persona con la información, los procesos, las formas, las maneras de cómo resolver cualquier situación de acuerdo a si es militar, policías, bombero, lo que sea que generalmente piloto, lo que sea que tenga que tener un entrenamiento como el que digo. De acuerdo a ello, entonces se resuelven muchos problemas. Por ejemplo, si eres piloto y dentro de unas condiciones que puedes enfrentar es que uno de los motores se queme, pues lógicamente si ya lo practicaste anteriormente en un simulador y tu mente se preparó para esa condición y en vez de caer en pánico por no saber qué hacer y enfrentar un problema quién sabe cómo y tener un accidente, ya sabes que si uno de los motores se quema, mientras tengas el otro motor, puedes salir adelante de la condición. Apagas el motor para que el combustible no siga llegando y el incendio o algo pueda explotar o pueda hacerse más grande. Apagas ese motor, muchos aviones tienen extinguidores, y si hay un fuego o algo, le pones el extinguidor y empiezas a bajar la velocidad, a tratar de bajar un poco también la altura y empiezas a buscar el lugar más cercano para poder aterrizar y empiezas a manejar la condición de acuerdo al entrenamiento o condicionamiento que te dieron. Pero no entras en pánico, no entras en condiciones de pensar que te va a pasar lo peor, porque ya tu mente está correcta. Tu estado mental ya está programado para ciertas condiciones. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, es muy importante entender eso en la vida. A lo mejor no todos son pilotos, no todos son policías, no todos son soldados, o a lo mejor, aunque fueras eso, pues no te entrenan para toda la vida. Pero entonces lo que sí, como no estamos entrenados para toda la vida, lo que sí es importante es saber entrenar nuestra mente a un estado correcto antes de enfrentar o tratar de resolver una condición. O sea, que en vez de dejarnos de llevar por una reacción y permitir que la mente se vaya quién sabe a dónde, frenarnos un momento y poder llegar a una condición de no reacción y de acuerdo a ello decir, en este momento, ¿cómo puedo estar preparado mentalmente para que el estado mental sea el correcto ante esta condición y resolución de lo que estoy viviendo? Yo sé que muchos podrían decir que es imposible o que es muy difícil. Bueno, es imposible o muy difícil cuando no estás en esas condiciones de poder saber que te tienes que frenar y empiezas a condicionar tu mente para eso, para que se frene. Para eso, para que de alguna manera en cierto momento puedas hacer un respiro y que llegue a ti las condiciones suficientes y necesarias para resolver lo que tienes que resolver. Y les puedo decir más ejemplos, por ejemplo, con referencia a la salud. Muchas veces, por ejemplo, hay gente que muere y en la autopsia sale que a lo mejor murió de un paro cardíaco, pero que está invadido de cáncer. Pero nunca se dieron cuenta que tenía cáncer. El cáncer no le molestaba, no le pasaba nada, tenía 2 o 3 tumores por ahí, pero de cáncer no murió. Por el contrario, un pequeño tumor, a alguien le hacen el hallazgo y se dan cuenta que es cáncer, y el momento que le dicen que es cáncer,
su estado mental cambia y al cambiar su estado mental empieza a pensar en la muerte, empieza a pensar en la enfermedad, empieza a pensar de una forma no conveniente, a focalizarse en condiciones de enfermedad muy fuerte, al punto que ese tumor empieza a crecer y se empieza a tumorar todo el cuerpo. Y lo más seguro es que esa persona muere de cáncer. Y no solo muere de cáncer con condiciones de mucho sufrimiento, con condiciones de falta de calidad de vida significativas, a veces por meses o por años, sufriendo dolores, angustias, y no solo él, sino toda la familia que también cambió su estado mental a condiciones de enfermedad como eso. Hay por otro lado quien en el enfrentamiento del cáncer pone un estado mental de lucha y piensan que es el mejor y se sienten guerreros ante la enfermedad. Lógicamente, si te dejas llevar por la enfermedad, pues el ser guerrero ante la enfermedad y luchar contra él y tratar de salir victorioso es lo mejor, pero no es el mejor o la mejor forma realmente, porque también la lucha siempre alguien sale perdiendo. Entonces hay otros estados mentales para poder enfrentar la enfermedad donde no tienes que luchar o no tienes que aceptar, sino realmente tienes la oportunidad de entender la raíz de la enfermedad y poder al entender la raíz de la enfermedad salir de ella. Cambiar las condiciones mentales, cambiar la información que manejas, cambiar los hábitos y todo ese tipo de situaciones te llevan a ir más allá de esa enfermedad y poderla sortear con la mayor calidad de vida y con la mejor oportunidad para sobresalir o vivir y que esa enfermedad ya no esté en ti. Entonces yo les pregunto en este momento, ¿realmente el estado mental que ustedes tienen, qué tan importante es? Ahora, vamos a definir un poco más lo que es el estado mental. Se le han dado a la mente muchas cualidades y capacidades, o se ha creído que se tienen, que no tiene. Vamos a resumir un poco, que no es tan así, tan sencillo, pero vamos a resumirlo. La mente realmente es un procesador de información. O sea, si la mente, lejos de ser lo que la gente piensa, es solo procesa información. Entonces hay quien tiene una mente más veloz, menos veloz, de acuerdo al procesamiento de información. Es como una computadora. ¿Qué CPU tiene? ¿Qué chip tiene? ¿O qué chipset tiene? O sea, ¿qué velocidad maneja? Hay computadoras más rápidas, computadoras más lentas. Entonces, la mente de las personas, tanto físicamente el cerebro y todas las neuronas que tenemos en el cuerpo, como la mente sutil o lo que no se ve físicamente, pues tiene que ver con eso, con el procesamiento de información. Y la pregunta es, ¿qué información tiene la mente? Entonces, no nos queremos meter al procesamiento de información. Eso es lo que hace la mente indistintamente la información que tenga. El estado mental se define por la información que procesa la mente. Entonces, la pregunta es, ¿qué información está procesando nuestra mente? Y de acuerdo a ello, va a ser el estado mental que tenemos para vivir la vida que vivimos o para enfrentar la condición que estamos enfrentando. Muchas veces, generalmente, el estado mental, o sea, hace que la información que maneja alguien en su procesador, que es la mente, no es la más conveniente, no es la más correcta. ¿Por qué? Porque la información que están manejando está focalizada en el temor, en la carencia, en la enfermedad, está focalizada de alguna manera en la falta, está focalizada a lo mejor en la victimez, está focalizada la información en condiciones de estados vibratorios no convenientes, negativos totalmente. Entonces estamos alimentando el procesador de nuestra mente con una información no conveniente, haciendo entonces que por más que queramos vivir de otra manera, no se pueda. No podemos salir de las condiciones de la información con la que alimentamos nuestra mente. Y por lo tanto, nuestro estado mental define significativamente la forma en que vivimos, la forma en que enfrentamos cualquier condición, cualquier situación que estamos viviendo. Y muchas veces, desgraciadamente, las personas no son conscientes de la información con que alimentan su mente. Por ejemplo, escuchan canciones por escucharlas y a lo mejor la música es melodiosa, pero la letra está diciendo condiciones de desamor, condiciones de a lo mejor de cosas no convenientes como, no sé, suicidios, condiciones de a lo mejor de depresión, condiciones a lo mejor de faltas de respeto, incluso palabras altisonantes o palabras que no son correctas al hablar. Sin embargo, ya se acostumbró todo el mundo a decir palabras que yo no puedo entender
Hace algunos años esas palabras no se podían repetir y hoy por hoy dicen cada palabra entre ustedes, en familia, con los hijos, como si fueran normales, donde no se dan cuenta que todo eso está alimentando su estado mental y los está metiendo a condiciones no convenientes. Y son cosas que a lo mejor ustedes dicen, así es, todo el mundo vive así. Sí, todo el mundo vive así por ignorancia. Pero si no fueras ignorante, te dieras cuenta que no alimentarías tu mente de esa manera. Por ejemplo, yo les pongo algo bien fácil. ¿Por qué no mañana en la mañana que se levanten a desayunar, no se desayunan un platito de popó? ¿Por qué no comen así un platito de popó y se lo reparten entre todos? ¿A poco no sería rico comer popó en la mañana, en la mediodía y en la noche? ¿Por qué no alimentarnos de eso? Ah, no, ¿verdad? Físicamente tratamos de alimentarnos lo que nos gusta, lo que está rico, no de condiciones así, ¿verdad? Bueno, mentalmente, en la información que manejamos, nos alimentamos peor de que popó. Nos alimentamos de miedo, de coraje, de vergüenza, de carencia, de sufrimiento, de dolor. Y luego todavía queremos que nuestra vida tenga mayor calidad. Luego todavía queremos que nuestra vida sea mejor. Y a lo mejor dentro de esa misma idea podríamos decir, la mente es como el estómago, digiere lo que comemos. Entonces es igual. Si nosotros estamos comiendo información no conveniente, nuestra mente, ¿qué va a digerir? Lo que le estamos dando. Entonces nuestro estado mental va a ser correspondiente a la información que está procesando la mente. ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres que tu vida mejore? ¿Ya no quieres tener carencia? ¿Quieres alejarte de la enfermedad? ¿Quieres alejarte del sufrimiento? ¿Quieres vivir realmente una mejor vida? Tienes que cuidar de lo que te alimentas. Tienes que cuidar de tu estado mental. Tenga la información correspondiente a la forma y manera que quieres vivir. ¿Qué música escuchas? ¿Qué ves en la televisión? Imagínense, ahorita está de moda una serie que se llama ¿Quién sabe quién sin lana? Por favor. Perdiendo el tiempo estúpidamente, haciéndoles ver información no conveniente para que ustedes sean los sin lana, para que ustedes se metan en más carencia. Pero está bien padre la serie, que las series ahora se llaman series porque antes se llamaban novelas, es lo mismo. Y antes se llamaban traginovelas. Entonces son las condiciones que inconscientemente ustedes ni cuenta se dan y lo toman como normalidad, como algo, así es lo que hay, qué padre está, es lo que vemos, es lo que nos dan. ¿Sí? La oferta puede ser muchas, pero tú tienes la capacidad de discernimiento, tienes la capacidad de elegir y tienes que saber elegir mejor. Tienes que saber discernir mejor de lo que alimentas tu mente, porque el estado mental define definitivamente quién eres. El estado mental define significativamente cómo enfrentas la vida. El estado mental define significativamente cómo enfrentas un problema o cualquier condición apremiante. Entonces, es una forma general y de forma particular. Si en ese momento estás enfrentando una condición, tienes que acostumbrarte, entrenarte para frenar tu mente, no la reacción. Y entonces alimentarte en ese momento de las ideas, formas y maneras en la que quieres enfrentar la condición que estás viviendo. Preguntándole a alguien que sea experto, tranquilizándote y tratar de ver desde afuera la condición, cómo la podrías resolver. Preguntándole a alguien que ya haya vivido una condición como la que estás viviendo. Simplemente yéndote a dormir, a meditar un rato, a detener la condición para que las cosas tengan otra perspectiva. O sea, buscar la forma y la manera en que nuestro estado mental sea el mejor y el más correcto para la eficiencia de la resolución de lo que está apremiando, de lo que estamos enfrentando. El estado mental es fundamental. De acuerdo al estado mental que tú tengas, es de acuerdo a cómo vives. De acuerdo al estado mental que tú tengas, es de acuerdo a cómo enfrentas un problema. Y por lo tanto es igual a vivir o morir. Estar enfermo o estar sano. Estar feliz o estar triste. Tener un problema más grande que el que tenías o resolverlo. Está en ti, en nadie más. Porque lo que más va a afectar directamente lo que estás viviendo es tú mismo. Y tú mismo lo vas a afectar con el estado mental que tengas. Ya te dije, el estado mental tiene mucho que ver cómo lo alimentas. Cuida de qué alimentas tu mente, la información que tienes, la información que manejas, porque si no lo haces así,
Tú mismo estás llevando tu vida a condiciones que no tendrían que ser. Yo sé que a veces podríamos decir, bueno, es que entonces, ¿qué hacemos? La vida es más grande que una televisión. La vida es más grande que solo estar escuchando música, el cielo, los pájaros, el caminar, los mares, los ríos, las montañas, las personas, una buena plática, una buena comunicación, el amor. Hay tantas condiciones de las que nos perdemos por estar tan distraídos. Alimentemos nuestra mente de forma correcta. Si alimentamos nuestra mente de forma correcta, yo les aseguro que la calidad de vida de cada uno de ustedes se mejora y se incrementa significativamente. Su salud, en todos los aspectos, se mejorará y se sellará totalmente. Será más difícil que ustedes se enfrenten condiciones difíciles en su vida. La mayoría de las condiciones difíciles que se enfrentan en su vida es por su estado mental, porque están teniendo información no correcta o no correspondiente que hace que entonces el momento de manifestación de la experiencia de la vida sea de acuerdo a ello. Vamos entonces a hacer lo que digo. Vamos a tener más cuidado en cómo alimentamos nuestro estado mental. Bueno, espero que esta plática del día de hoy lo llegue a lo más profundo de su ser. Es muy importante. Es muy importante que cada uno de nosotros cuidemos lo que nos corresponde. Y nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos, darnos lo mejor, dar lo mejor a los demás, recibir lo mejor, realmente vivir en amor.